2, y el título, el primero, porque hay un subtítulo y un título. O sea, está dividido en dos partes el mensaje. La primera parte es: la vida eterna es un regalo de Dios y no se puede quitar, no se quita. El texto principal, mediante hay una manifestación de la gracia, es Efesios capítulo 2, ustedes se lo saben de memoria, versículos 8 y 9. Le damos gracias al Señor por una oportunidad más y vamos a darle inicio a la palabra de hoy. La alabanza de hoy, como la pudieron escuchar, es: al estar ante ti, es decir, basado en el Cordero de Dios. Porque no es menos cierto que en las Escrituras, sobre todo en los Evangelios, al Cordero es que nosotros debemos la gracia y la salvación de nuestras vidas, cada uno de los que estamos aquí. Amén, hermanos. Entonces vamos a empezar diciéndole que hay una bendición muy especial en esta mañana de hoy para todos ustedes. A través de la alabanza lo sentí ahí, había un mover muy hermoso espiritual. Y le damos gracias al Señor porque sabemos que Él está con nosotros siempre. Reciban ustedes, los hermanos de la congregación, saludos, paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento de nuestro Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que hoy estaremos hablando de Él. Y que lo importante es que podamos vivir bajo la unción, que esto tiene mucho que ver con la palabra de hoy, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, como vamos a ver en uno de los textos muy poderosos que vamos a tratar. Porque una cosa es el bautismo del agua y otra cosa es el bautismo del fuego, como le llamamos nosotros cristianos, el bautismo del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y le voy a decir algo, mi querido hermano. Si hay algo que nosotros debemos celebrar cada nuevo día cuando vemos que llega la luz del sol, que entra por nuestra ventana, es darle gracias a nuestro Padre del cielo, nuestro Padre celestial, por darnos el don de fe, de que sabemos que por medio de creer en Jesucristo, nosotros estaremos junto a nuestro Padre del cielo. Por medio de la fe, por creer en Jesús, estaremos con Él por toda una eternidad. Amén. Eso es aparte de que también tenemos que celebrar de que Él nos da una seguridad eterna de que así será si creemos y confiamos en su poderosa palabra y eterna palabra de promesa que Él nos revela a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra con relación a la revelación del Señor? Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 3. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, por medio de la palabra y por la persona del Hijo. Amén, hermano. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, es decir, en Él habita el Espíritu Santo, el Dios Padre, el Dios Hijo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Un texto muy poderoso que nos dice cómo el Padre nos habla en estos tiempos a través del Hijo. Amén, hermanos. Ahora vamos a enfocarnos en el hecho de que una vez la salvación, de ser ella, una vez que la salvación no es por obra que nosotros podamos hacer, tenemos que entender que la salvación es un regalo de Dios que viene por la gracia y que, como vemos en Efesios capítulo 2,
está muy marcado de que no es por obra que nosotros podamos haber hecho, porque la palabra dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se pueda gloriar. Es el mismo texto de Efesios capítulo 2, este pasaje bíblico que nos dice que la salvación no es por obra. Y que también dice el texto que esta salvación es un don, es un regalo de Dios. Y que ese regalo viene por medio de su gracia, la gracia poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que busquen ese texto en Efesios capítulo 2, que ahí vamos a apuntalar la palabra. Efesios capítulo 2, 8 y 9. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice el texto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra, para que nadie se lleve la gloria y se pueda gloriar en sí mismo. Señor, te damos gracias en esta mañana de hoy. Permíteme con la unción de tu Espíritu Santo, Señor, poder traer esta enseñanza una vez más. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Úngeme con tu Santo Espíritu, porque no hay duda de que solo no podemos hacerlo. Siempre necesitamos tu presencia, tu poder, tu gracia, tu misericordia en cada uno de nosotros, para continuar, seguir haciendo así lo que tú nos has ordenado aquí en tu iglesia, la de los seguidores de Cristo del Ensancho Sala. Predicar tu palabra, ministrar tus bienes, Señor, y tratar de ser fiel. No podemos caer, podemos tropezar, pero tú eres fiel. Tú eres fiel y nos levanta y nos restaura, por tu gracia infinita. Porque es por medio de la gracia, no por obra, que nosotros hayamos podido hacer. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada una de las personas que vinieron hoy a recibir el pan nuestro de cada día, tu palabra. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que en medio de toda esta vicisitud, en medio de todas estas pruebas, en medio de todos estos tiempos difíciles, tú has estado con nosotros. Ebenezer, tú has estado con nosotros. ¿A dónde me iré? Como dice el Salmo, que lo he estado oyendo mucho en casa. Jehová, ¿a dónde me iré? No puedo salir de tu presencia. Tú dominas todo, Señor. Y nos guía y nos conduce por el camino correcto, por tus normas sagradas, por tus mandamientos, Señor. Y te damos gracias por eso. Corrígenos, usa la vara cuando queremos salirnos de tu palabra y de lo que tú nos has ordenado en ella. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por este momento en esta mañana de hoy. Y te doy gracias por la iglesia, porque siempre vamos a necesitar de tu unción y de tu presencia en el día a día. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, amén y amén. Mis queridos seguidores de Cristo, antes de profundizar más en la palabra, les quiero mostrar algo muy importante por medio de nuestro Señor Jesucristo y Dios. Cómo Él nos salva por medio de su gracia infinita. Y lo voy a hacer trayéndole varios ejemplos en las Escrituras para confirmarle que esta salvación que nos describen los evangelios es única y exclusivamente a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso les introduje en el mes pasado de enero el tema de la seguridad eterna con los evangelios, porque su comprensión, la comprensión de los evangelios, es determinante, absolutamente determinante para poder entender claramente lo que es la seguridad eterna y de que la salvación no se puede perder porque viene de Dios y porque lo que Dios da, nadie, absolutamente nadie, lo puede quitar ni lo puede evitar que nosotros lo recibamos. Voy a empezar con un libro, con un texto, mejor dicho, con un capítulo en el libro de los Hechos. Claro, son de 1 al 48. Yo no puedo trabajar esos 48 versículos en la mañana porque no nos daría tiempo. Solamente es un texto muy, muy profundo, muy amplio, pero sí de una manera que Dios nos ha dado la gracia para hacerlo. Lo vamos a sintetizar, lo vamos a resumir
para que ustedes tengan un slide y al final entonces hago una reflexión en este sentido. Acerca de lo que es este texto, donde habla de dos personas o dos personajes muy importantes que se describe en este capítulo 10. Número 1, el centurión Cornelio de la familia que era llamada italiana, con su familia y sus allegados. Y número 2, con el apóstol Pedro, para hablarle sobre las características que se reflejan en este evangelio aquí, en este contexto de Hechos, capítulo 10, sobre las buenas noticias del evangelio para salvación, para aquellos que han creído, han sido llamados y creen en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Quiero primero que veamos, porque me interesa, por eso que estoy hablando de la importancia del evangelio. Quiero que vayamos primero a Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como dicen las propias escrituras, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Le traigo estos textos porque quiero que se empapen, se emprenden en su mente de que esto es un asunto, de que por medio de la fe y por medio de la gracia. Amén. Entonces ahora voy a empezar a desglosarle estos versículos de una manera bien sintetizada. Y el punto número 1 que vamos a ver es en los versículos 1 y 2, donde vemos a un hombre que era excelente, un hombre temeroso de Dios, que oraba, que era piadoso, ofrendaba, es decir, daba limosna, pero este excelente hombre no era salvo. Aún teniendo todas estas condiciones, no era un creyente, por lo tanto no puede ser salvo. Número 2, en los versículos de 3 a 8 notamos la visión del ángel de Dios que llega y se le aparece a Cornelio y le habla de que sus oraciones y su ofrenda, es decir, su limosna, han estado en la presencia de Dios, y le pide este ángel que envíe hombre a Jope para que Simón, el que tenía su nombre Pedro, le hable de la palabra de Dios. En los versículos del 8 al 16 encontramos la visión del cielo con el lienzo cuando Pedro estaba orando. Le viene esa sensación de hambre, entra en un éxtasis, y ve a un lienzo que sube y baja del cielo con animales y aves comestibles, y escucha una voz del cielo que le dice: mata y come. Siempre cuando oigo eso me acuerdo de mi querido pastor Jorge Fernández, porque siempre me ha dicho eso: mata y come. Número 4, en los versículos 17 al 23 vemos a los enviados de Cornelio que cumplen el mandato, la misión de ir a buscar a Pedro para llevarlo a la casa de Cornelio, y le predique, es decir, Pedro que le predique la palabra del evangelio para salvación de Cornelio y de todos los que estaban en su casa. Número 5, en los versículos 24 al 33, vemos que se cumple la visita de Simón Pedro a la casa del centurión Cornelio. Número 6, en los 34 al 43 vemos a Pedro dar un sermón en la casa de Cornelio. Cornelio, junto con todos sus allegados, sus familiares, reciben la palabra de Dios porque fue un regalo por medio del Espíritu Santo. Amén. Finalmente, número 7, en los versículos 44 y 48, vemos al Espíritu Santo descender sobre los gentiles, algo que no lo esperaban ninguno de los que estaban ahí. Y a Pedro preguntarse si acaso alguna persona de las que estaban ahí pudiera impedir que estas personas sean bautizadas con el fuego del Espíritu Santo, que puedan recibir el Espíritu Santo como ellos también habían sido bautizados anteriormente. Entonces ahora voy a reflexionar. ¿Por qué traigo este texto? Simple y llanamente, porque si usted analiza esos versículos del 1 al 48, usted va a encontrar que ahí está plasmado todo lo que es el evangelio. Ahí usted encuentra todo. Encuentra la unción, encuentra el llamado, encuentra el convocarlo, encuentra el llamado, encuentra la administración del Espíritu Santo, encuentra la parte milagrosa donde Dios a través de ángeles envía ángeles para que se cumpla el designio de lo que Él ha establecido por medio de su palabra, de que el que cree en Él va a ser salvo por medio de la vía, la que el Señor determine. También ahí vemos en este proceso de que hay personas que cumplen ese llamado, personas que no eran salvas, personas que aunque tenían muchas características buenas de que iban a la iglesia, que ofrendaban
O sea, que oraban, pero aún no eran salvos, porque esto es un asunto de gracia. Es cuando Dios así lo determina, no por obras nuestras que nosotros podamos haber hecho. Ahí se ve la forma de cómo el Espíritu Santo Dios ministra a la gente y cómo se derrama la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre ellos, sobre los que no habían creído. Todo por una voluntad expresa de nuestro Padre del Cielo a través de su Hijo Jesucristo, llegan y esta gente son salvos. Hemos podido ver la salvación de Cornelio, el centurión romano, a él y a todos sus allegados, por medio de la predicación de la palabra del Evangelio. La gracia derramada en ellos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de su Espíritu Santo. La gracia de Cristo los cubrió, los salvó para vida eterna. Vamos a continuar. Hay otro personaje también muy interesante. Les pido que vayan conmigo a Lucas, capítulo 19. Es bien rapidito. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Ahí ustedes se van a topar con una figura que era pecadora. Aparentemente tenía un problema interno él, de que parece que no estaba haciendo las cosas hechas. Y era una persona que aunque era un publicano, era una persona muy entendida. Y él entendía que quizás no estaba haciendo las cosas muy bien. Vamos a ver el versículo 1 al 10 de Lucas capítulo 19. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, era jefe de los publicanos, rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. El hombre era diminuto de estatura, era pequeño, y corriendo delante se subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, baja de ahí, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa, le recibió gozoso, y al verlo todos murmuraban. Siempre hay gente que se vive metiendo en la vida ajena porque no aportan nada, y cuando Dios quiere hacer algo quieren entorpecer lo que Dios hace. Murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo lo he defraudado a alguno de ellos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy es un día, cuando lo determina el Padre por medio de la gracia de su Hijo, hoy ha venido la salvación por cuanto él también es hijo de Abraham. Es decir, una razón da Jesús, primero por el linaje de la descendencia de Abraham, y segundo, por lo que dice aquí abajo. Porque el Hijo del Hombre, y esto es lo más importante, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es un texto muy poderoso que podemos ver aquí, cuando dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también era el hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había visto. Entonces ustedes notaron ahí que Zaqueo no tuvo que hacer nada. Zaqueo lo único que hizo fue que se subió en una mata, porque él era chiquito. Pero el mover espiritual ya estaba determinado por los designios de Dios, de que Jesús iba a pasar por ahí, por Jericó, que iba a llegar y que iba a buscarlo para salvarlo. Es la gracia misma en persona, en la persona de Jesucristo, que le da la salvación directamente. ¿Y por qué? Porque él era un pecador, era una persona que estaba malversando el dinero ajeno, el dinero de sus esclavos, de sus obreros, de sus siervos. Y él entiende, en la presencia con Jesús, de que él es el único que lo podía dar la salvación de pecado. Le podía quitar esa carga que él tenía. Y por esa razón, entonces el Señor dice, como dice aquí: por cuanto él es del linaje de Abraham, versículo 9, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, aquí Zaqueo estaba inmerso, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y él nos dio vida a vosotros cuando nosotros estábamos muertos, inmensos en nuestros delitos y pecados. Es decir, que una vez más aquí, en este pequeño ejemplo, se manifiesta la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la vida de Zaqueo. Pero ahora vamos a terminar con este tercer personaje, que lo dejé de último, por lo que significa y el poder que tiene. Amén. Este personaje bíblico, voy a terminar con estos ejemplos bíblicos acerca de cómo se manifestó la salvación única y absolutamente por medio de la gracia y la dispensación de nuestro Señor Jesucristo.
para aquellas personas que fueron escogidas por Dios desde antes de la fundación del mundo para salvación y vida eterna. Veamos este texto de este tercer personaje, donde vamos a ver cómo la gracia cubre a un hombre blasfemo, hostigador y perseguidor del pueblo de Dios. Ya saben a quién me refiero. Vámonos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. También voy a hacer una pequeña reflexión aquí. Saulo, el de Tarso, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, lo trajera preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Si ustedes ven, hay una voz del cielo. Aquí no se habla de un ángel, pero con Cornelio fue un ángel. Aquí hay una voz. Fíjense que hay una administración espiritual de alguna manera. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te da el coce contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que hagas? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces, cuando usted mira en los versículos de 10 al 15, para no extenderlo demasiado, ahí usted encuentra de que por medio de la administración también de un ángel, hay un personaje llamado Ananías, es ministrado para que vaya en pos de Pablo. Pablo queda con hambre, 3 días ciego, inhabilitado, y para que vaya y lo restaure y lo lleve a una casa para que Pablo sea restaurado. Como podemos ver aquí, le voy a demostrar con estos otros textos por qué Pablo es, como él lo dice en uno de estos textos, es la manifestación más poderosa de él recibir la gracia, porque él era un hostigador, un blasfemo. Vamos a ver ahora Primera de Corintios capítulo 15, versículos 7 al 10. Lo voy a leer el 16. Después apareció a más de 500 hermanos. Esto es cuando ya Jesús resucita y empieza a aparecerle a la persona para que comprobaran lo que él decía, que iba a resultar al tercer día. De los cuales muchos viven aún y otros duermen. Recuérdense que dormir en la palabra significa muerte. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todo, como a un abortivo, dice Pablo, se me apareció a mí. Pero yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Y lo vamos a ver ahorita en un texto de Timoteo, donde él dice lo que yo empecé diciendo, de que era un hostigador. Dice, perseguí a la iglesia de Dios. Pero, aquí está el versículo poderoso. Pero, que la gracia de Dios, soy lo que soy. Es decir, que Pablo, de pasar de ser una persona que hostigaba, perseguía, mandaba a matar, incluso se dice en las Escrituras que consintió la muerte de Esteban, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y oiga bien, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. Es decir, como ustedes pueden ver en este texto poderoso, y se lo voy a confirmar con el otro de Timoteo, estamos viendo a un Pablo que era una persona que perseguía a los hijos de Dios. Era una persona que, aunque era un intelectual, era una persona que tenía mucho conocimiento, por incredulidad no entendió lo que él estaba viendo. Es necesario que lo tumben de un caballo, que lo pongan ciego 3 días, que lo pongan a pasar hambre, para que él entienda y escuche una administración espiritual por medio de una voz que le está diciendo: tú estás persiguiendo al dueño de este negocio. Vamos ahora a irnos a Primera de Timoteo, capítulo 1, en los versículos 12 al 14. Doy gracias. Aquí está la gracia manifestada de nuevo. Ya un corazón cambiado, un corazón nuevo, ya un corazón de carne, no un corazón de piedra. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me mantuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero para que Pablo llegara al ministerio tuvo que pasar todo ese proceso que todos ustedes conocen. Habiendo sido yo ¿qué? Blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo me fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto dice un poderoso amén ahí? Ahí estamos viendo claramente en este texto que el gran apóstol de los gentiles, Pablo, fue un hombre salvo simple y llanamente
porque como él mismo acaba de expresar aquí, dijo, fue alcanzado por la gracia y la misericordia de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, hemos visto que todos estos ejemplos anteriores, en ninguno de ellos, ustedes han visto que el obrar de una persona o hacer buenas obras o algún tipo de obra es lo suficiente para alcanzar la salvación y la vida eterna. De ninguna manera, diría el apóstol Pablo. Entonces yo le voy a decir que si uno tuviera que trabajar o hacer algo para ganar la salvación o para mantenerse salvo, siempre salvo, entonces no podríamos decir con honestidad que la salvación no es por obra. De la misma manera tenemos que pensar claramente que si las Escrituras, la Biblia dice que la salvación es un don de Dios, un regalo de Dios, entonces no puede ser que nosotros tengamos que trabajar para mantener esa salvación o por lo menos para preservarla. De ninguna manera. Otro texto y versículo bien conocido y muy predicado en las iglesias cristianas es este, que le voy a presentar ahora. En particular, que dice que la salvación, es decir, en la palabra, en la Biblia, dice que la vida eterna es un regalo. Muy simple. Y ustedes se lo saben de memoria. Este es los versículos, al igual que Juan 3:16. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 6:23. Este versículo tiene mucho poder y la gente lo dice así rápido, pero no se pone a detener la diferencia que hay entre las dos cosas. Porque la paga del pecado es muerte, lo que merecíamos. Y segundo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se lo voy a decir de esta manera. Aquí representa una gran diferencia entre la paga que nosotros merecíamos por nuestro pecado y el regalo que Dios nos da en Cristo Jesús. Y le digo, hermano, que esto tiene que quedarle bien claro a todos ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros lo que merecíamos era la muerte, es decir, estar separados de Dios ahora y por siempre. Pero la fe, al creer en Jesús, recibimos la vida eterna, que significa el estar junto con Dios para siempre, por toda una eternidad. ¿Cuánto podemos decir amén y amén? Y voy ahora a traerle un concepto muy claro para que le quede claro a ustedes por qué es por gracia, porque es un regalo de Dios. Y le voy a hablar del concepto de un regalo. ¿Cuál es el concepto de un regalo? Bueno, el concepto de un regalo es, y quiero, mejor dicho, que presten mucha atención a lo que les voy a decir. El concepto de un regalo es que el dador va y compra el regalo que te quiere dar a ti. Va y compra. Bueno, ayer en San Valentín hubo mucha gente que tuvo que ir a comprar un regalo y dárselo. El comprador va y compra el regalo y se lo da a otra persona sin ningún costo alguno porque él fue que lo compró. Entonces, si la persona tiene que pagar algo, no tiene sentido porque entonces tuvo que pagar. No fue un regalo, fue algo comprado. Y le digo que en cualquier otra situación en que una persona recibe lo que supuestamente es un regalo, pero en que siempre va a existir o existía la posibilidad de perder ese regalo, y si no sigue fielmente, esa es otra cosa, ciertas normas y condiciones impuestas, exigidas por quien lo da, entiéndase entre comillas, el dador, entonces podríamos decir que esto no fue ningún regalo, nada. No fue ningún regalo verdadero. Amén, hermano. No fue un regalo de verdad, sino más bien un contrato, ya que no podemos pensar que nuestro Padre del Cielo y nuestro Señor Jesucristo van a utilizar palabras tan poderosas como don, como dádiva o regalo para referirse a una salvación en que nosotros en realidad tenemos que luchar y trabajar para poder obtenerlo y para poder preservarlo. De ninguna manera, diría Pablo. ¿Por qué le digo esto así? Bueno, porque nuestro Dios es el dador más generoso que existe. Y su regalo es eterno, para siempre. ¿Cuánto con fuerza puede decir amén y amén? Es un dador generoso que nos da todo. Es el hombre que nos dio la vida y al mismo tiempo también nos rescata del lodo fanganoso para darnos vida nuevamente en el Espíritu. Amén, hermanos. Por otro lado, le voy a decir que si el concepto de un regalo es que el dador pagó el precio para regalarlo gratuitamente a otra persona, entonces usted tiene que pensar en lo siguiente. Tenemos que pensar también
en el precio que tuvo ese regalo. El precio que Dios tuvo que pagar para darnos ese regalo eterno que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice ese poderoso versículo de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, te ha regalado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? Es decir, hermanos, que el costo que Dios pagó fue enorme. Ustedes no lo entienden, o mejor dicho, nosotros no lo entendemos. Porque yo estoy incluido ahí. Soy un pecador también, igual que ustedes. El Padre dio a su propio Hijo por amor hacia nosotros. Quiero que observen esto. ¿Cuál era la condición de nuestra? Vayan a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino aquí viene porque es la razón de la alabanza, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Estamos entendiendo de dónde que viene nuestra gracia, nuestra salvación? Amén, hermanos. Es decir, que fuimos rescatados con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que es en Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el que tiene el poder para redimirnos. Cristo como el Cordero sin mancha, sin arruga y sin estar contaminado por el pecado. Ese fue el regalo que el Señor nos dio. Y le digo que si Dios pagó un precio tan grande para salvarnos, sería ridículo, muy insultante hacia Dios y a la gracia infinita de nuestro Padre por medio de su Hijo, el pensar que nosotros tenemos que hacer algo o pagar algo para recibirlo o para mantener ese regalo en nuestras manos. De ninguna manera. Miren, este es un regalo que se recibe por fe y en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Que se mantiene de la misma manera, por medio de la fe, por medio de la gracia, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por otro lado, le digo que sería natural pensar que si algo es un regalo, una vez que usted lo haya recibido, no le puede ser quitado por el dador. ¿Por qué le digo esto, hermano? Miren, aún la Biblia no nos dijera específicamente que los dones de Dios no se quitan, podríamos razonar esto de una manera más lógicamente. Que si la vida eterna realmente es un regalo, Dios no se lo quita a nadie por cualquier tipo de falla, es decir, como decimos nosotros dominicanos, por cualquier quítame esta paja de pecado, a la persona que lo ha recibido. Pero la verdad es que solo tenemos que razonar, porque la Biblia indica muchas veces que la vida eterna es para siempre. Y que no se puede perder, En un mensaje más anterior que le voy a traer, basado en este mismo tema, la seguridad eterna, más adelante vamos a ver declaraciones bíblicas muy poderosas, más precisas, acerca de lo que es la seguridad eterna. Vamos a terminar la primera parte de la palabra de la enseñanza de hoy. Y quiero que veamos este texto de Romanos, que ustedes también se lo saben de memoria, de Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Poderoso, poderoso texto. Vamos ahora a desglosar esto aquí. Cuando aquí dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, le diré que aunque este texto está basado en un contexto básicamente sobre el pueblo de Israel y su llamamiento como pueblo de Dios, y no de la vida eterna en sí, de la que yo estoy tratando hoy, que es por gracia, que es un regalo. La declaración es verdadera y se puede aplicar de alguna manera, como diría Pablo, más general y más profunda. Y le diré por qué. Miren, Dios da un don y nos hace un llamado. Ese llamamiento es de carácter irrevocable, de todas maneras. Y aquí la palabra irrevocable quiere decir que es algo para siempre y que no puede ser revocado o quitado de ninguna manera. Entonces, la Biblia nos dice en la palabra más clara que la vida eterna es un regalo de Dios,
en vez de ser algo que merecemos, y también nos dice que los dones de Dios son irrevocables. Si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador y confiando en Él para recibir la vida eterna que Él propone, has recibido tu regalo y puedes tener la confianza de que ese regalo de Dios es para siempre. Podemos vivir en agradecimiento, confiado, convencido, con la certeza por haber recibido este regalo que viene de Dios, un regalo precioso y que es totalmente para siempre, sin ningún costo y sin ninguna obra. Hermano, la segunda parte de este mensaje, la última parte, que tiene que ver con la seguridad eterna, con un subtítulo de que la vida eterna empieza al creer en Jesucristo y que dura para siempre. En cuanto a la instrucción, a la pregunta de que si la salvación una vez recibida se puede perder, le diré que Dios nos ha dado más que suficiente evidencia en su palabra de que la respuesta es un rotundo no. Hemos visto que la Biblia nos dice que la salvación y la vida eterna son recibidas simplemente por fe y por medio de la fe en la persona de Cristo Jesús. Y que su recepción, es decir, el recibirla, no tiene nada que ver con nuestras mejores obras, de ninguna manera. Hemos visto también que la vida eterna es un regalo de Dios y que no se quita por ningún tipo de falta en la vida de un creyente que la recibe. Entonces, ahora, no puede ser, o mejor dicho, no puede ser de ayuda que pensemos en el concepto de vida eterna. Dios nos regala una nueva vida espiritual a la persona que cree en su Hijo para salvación y vida eterna. Yo te pregunto en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, ¿por qué es la vida eterna? Bueno, sencillamente Dios llama a esta vida que nos regala al creer en Jesús, vida eterna, porque es eterna. Es una vida que nunca, nunca, nunca va a terminar y que dura por siempre. Juan nos dice en el capítulo 11 de primera de Juan. No, en Juan 11. Juan 11 solamente. Vámonos a Juan ahora. 25 y 26, dice Juan, dice el Evangelio de Juan. Esto es refiriéndose a Marta con la muerte de Lázaro para que ustedes tengan una idea más o menos del contexto. De la preocupación que tenía Marta y María porque Lázaro había muerto y ellos no, y ella le dice, bueno, pero él va a resucitar, pero en el día postrero. Jesús le dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree esto? ¿Tú lo estás creyendo, seguidor de Cristo? ¿Tú estás creyendo en esto? Aquí Jesús está hablando primero de la resurrección física. Él dijo, el que cree en mí, aun si muere físicamente, volverá a vivir. O sea, que va a recibir un nuevo cuerpo en la resurrección. Pero, hablando de la vida espiritual, Jesús dijo sobre la vida eterna, que el que vive y cree en Él, es decir, durante esta vida terrenal, aquí y ahora en la tierra, creer en Él para recibir la salvación que Él ofrece, no morirá eternamente. Hermano, esto nos indica y nos dice que la vida eterna es una vida en que las personas nunca, nunca, nunca mueren, hablando desde el punto de vista espiritual. Es decir, que siempre van a estar vivos por medio de la gracia. Entonces, yo le diría a los seguidores de Cristo que si la vida eterna no dura para siempre, entonces, si para muchos es así, tendría un nombre totalmente equivocado. Te lo puedo decir de otra manera, diría Pablo. Si una persona recibe una vida de Dios, recibe vida de Dios, pero luego, por cualquier falta o pecado, se le quita esa vida que él recibió, nunca, nunca, nunca fue una vida eterna. Fue una vida que duró 10 minutos, duró 24 horas, duró 7 semanas, duró 4 años, lo que tú quieras ponerle, pero no podría decirse que fue una vida eterna. La razón, no se podría decir que fue una vida eterna porque no duró para siempre. Y le voy a decir algo más, que para ser una vida eterna tiene que durar para siempre. Ahora bien, muchos confunden, y esto es muy importante aclararlo también, porque a veces hay muchos cristianos que tienen mucho tiempo en la iglesia, tienen como una confusión con esto. Es el punto
de cuándo es que la vida eterna se recibe. Es decir, muchas personas creen que la vida eterna es algo que una persona puede esperar a conseguir solo al final de su vida cuando ésta muere. Y eso es totalmente equivocado, totalmente equivocado. Porque es algo que uno recibe aquí y ahora. Es decir, inmediatamente cuando una persona confiesa su pecado y cree en Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, estaremos de acuerdo con la idea de que la vida eterna dura para siempre, pero muchas personas piensan que la vida eterna no comienza hasta después que la gente se muere o le ha llegado la muerte a esa persona. Ahora bien, ¿qué dice al respecto la Biblia, las Escrituras? La Biblia dice claramente que una persona que ha creído en Jesús tiene vida eterna ahora y aquí, en el presente. Amén. Por ejemplo, vamos a ver el discípulo de Juan, el discípulo amado de Jesús, Juan, en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Versículos 12 y 13. ¿Qué dice Primera de Juan? Versículos 12 y 13. Vamos con el 12 primero. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El apóstol Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No dice que la persona tendrá al Hijo, sino que ya la tiene. Si es que tiene al Hijo. Y el otro versículo que sigue es el 13. ¿Qué dice el 13? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que esté convencido con la certeza, la convicción, la fe, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es una confirmación. Y te voy a explicar. Este versículo no solo dice que la persona que cree en Jesús tiene la vida eterna, sino que nos dice que Dios quiere que tú lo sepas, que tenga la conciencia espiritual y física, que esté convencido enteramente, que tenga la certeza, en otras palabras, de que esa vida eterna, con la confianza que tú le tienes al Señor, ya nosotros la tenemos en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Versículo 24. ¿Qué dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Poderoso texto este que nos demuestra de que el que está en Cristo Jesús, si estuvo muerto, tiene vida. Y si tiene vida, no la perderá jamás. El Señor nos dice que la vida eterna es la posición presente del creyente. Y le voy a decir algo más. En este versículo vemos que la fe se expresa como creerle al Padre que envió al Hijo, en vez de hablar de creer específicamente en Jesús, como es lo más natural que sucede en todo el Nuevo Testamento. Pero habla de la misma confianza, es decir, en el mensaje total. ¿Cuál es el mensaje total? ¿Cuál es la buena noticia total? O los evangelios. De que Jesús es el único Salvador y de que Él nos va a salvar de manera gratuita a todos los creyentes. Y en cuanto a la vida eterna, el Señor de Jesús dice en este versículo que el que cree tiene, es decir, en el tiempo presente tiene ya la vida eterna. También dice que las personas han pasado de muerte a vida, lo que indica que para esa persona la vida eterna ya ha iniciado, ya ha comenzado. Amén. Entonces, seguidores de Cristo, si la vida eterna se regala al pecador en el momento en que éste se arrepiente y ha creído en Jesucristo, y la vida eterna, por definición, tiene que durar por siempre, entonces yo le digo a ustedes que solamente hay una sola respuesta de si la vida eterna, una vez recibida, se puede perder o usted la puede perder. La respuesta, categóricamente, claramente, es un no rotundo. Dios, en su infinita gracia, no solo perdonó nuestros pecados cuando hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sino que también nos ha regalado una nueva vida espiritual que dura para siempre. Y te voy a decir, antes de entrar a la reflexión final que ya estamos terminando,
Faltan 10 minutos. Pueden venir ahí poniendo la alabanza al Cordero. Le voy a decir esto y presten atención. Qué hermosa y poderosa bendición para todos nosotros los que estamos aquí, los creyentes. Es poder caminar con Dios con la certeza, estando plenamente convencido de que ya uno le pertenece al Señor. Pase lo que pase, vamos a estar junto con Él. Y lo más importante es que no es un rato, sino que es para siempre. ¿Lo quieren ver bíblicamente demostrado? Lo vamos a ver ahora mismo en un par de segundos. Dice Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está en las Escrituras, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo aquí en este poderoso texto, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto le damos aplauso al Señor? Como dice un predicador, si es para Él, hácelo con fuerza. No se lo dé chiquito. Hermano, le quiero decir que si hay algún estímulo espiritual en nuestras vidas, es saber que así como Cornelio y toda su familia, Zaqueo y el apóstol Pablo recibieron la gracia gratuitamente en Cristo Jesús por medio de la fe, en el Evangelio de Cristo fueron salvos y caminaron con Dios por toda una eternidad. Así nosotros también, por creer y tener fe en Jesús, en su poderosa promesa de su palabra, en el perdón de nuestros pecados, entendemos por fe que también cada uno de los seguidores de Cristo tendrá salvación, y una salvación tan grande que no la puede perder nunca, porque el que se la dio nos asegura por medio de su amor infinito que estaremos junto a Él hoy, mañana y por siempre, por toda una eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Señores, la buena y la mejor noticia de todas las que ustedes han oído es que el dador de la vida, Jesucristo, nos da la seguridad eterna de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ustedes lo vieron en estos versículos del 37 al 39 de Romanos capítulo 8. El Evangelio de la salvación nos dice que no tenemos por qué avergonzarnos, porque en Él está plasmada toda la soberanía y el poder de nuestro Padre del cielo y de nuestro Señor Jesucristo. Está disponible para todo aquel que cree en Él. No importa que sea judío, que sea griego o que sea un gentil como lo somos nosotros. Que este Evangelio vemos revelada la justicia de Dios por medio de la fe, en fe y por fe, ya que es la misma palabra en el Evangelio la que nos dice que somos justificados por Cristo, viviremos por medio de la fe. Dios en su infinita gracia y su mayor misericordia nos dio al Hijo como el regalo eterno, y no solamente perdona nuestros pecados al que cree en su Hijo, sino que también le regala una nueva vida espiritual que dura por siempre, por toda una eternidad. Hermano, es grande, muy grande esta bendición de poder caminar con la certeza y la convicción de que ya nosotros le pertenecemos al Señor, y que no importa que pase lo que pase, nosotros los creyentes vamos a estar en la presencia de Dios por siempre, por toda una eternidad.
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al Cordero de Gloria, al Cordero que fue inmolado en la cruz, a Él sea la honra, el honor y la gloria por toda una eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más hacer tu trabajo aquí en tu obra. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Que esta salvación tan grande es para aquí y ahora y para toda una eternidad. Y estemos conscientes en algo, seguidores de Cristo, que todo lo que hagamos aquí no es en vano. Siempre habrá una recompensa, conforme a lo que hayamos podido hacer aquí y ahora y en este cuerpo. Cuando nos arrepentimos de nuestra vida pasada, hemos matado al viejo hombre. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es aquí, todas son hechas nuevas. Pero son nuevas porque tú lo hiciste, no. Son nuevas porque el Señor, por gracia, te la dio nueva. Mató al viejo hombre y te hizo revivir con un nuevo espíritu. Un espíritu que es capaz de transformar tu corazón de piedra en carne y de convertirte en un cuerpo mucho mejor, perfecto, más perfeccionado que este que vamos a dejar corrupto y lleno de pecado aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, por todo. Sabemos que tu salvación no se puede perder porque somos pecadores. Ahora, como tú dices en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta la llegada del día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que seguir esforzándonos, caminar en santidad, matando siempre al viejo hombre que quiere levantar la cabeza, se quiere levantar, quiere resucitar, para que siempre viva en nosotros el nuevo hombre, la nueva creación en Cristo Jesús por medio de su Santo Espíritu. Señor, te damos gracias. Gracias por Jorge, por Juan. Gracias por la palabra que nos da los tres. Gracias por la iglesia. No tenemos cómo agradecer tanta misericordia. Solamente decir gracias, Señor. Gracias por el Cordero que fue inmolado en la cruz, sin arrugas, sin mancha y sin contaminación. Nos limpió, nos escogió, nos predestinó, nos limpió con la preciosa sangre del Cordero. En la cruz, la honra y el poder, la sabiduría suya es. Santo es el Señor, digno los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Señor, te damos gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa, a nuestros hogares, y te damos gracias por tu presencia aquí en medio nuestro. Muchas bendiciones para todos ustedes y que podamos seguir caminando en el día a día a partir de esta tarde con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por venir.